Sigan las instrucciones y permanezcan en sus casas. Nos han dicho que lo peor está por venir. Evitemos llegar al momento que toque decidir quién vive y quién muere. La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos, busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Buenas noches, Honduras. Un placer saludarles de La Pampa Olanchana. Iniciamos Noticieros Hoy Mismo, edición estelar desde Santa María del Real, en el departamento de Olancho, en este día de hoy, jueves 2 de abril. Y es que la historia de este pueblo, que tiene cerca de 500 años, tiene mucho que contar. No era aquí este pueblo, donde se fundó, se extinguió por una peste que apareció. Increíble. Pero así se los cuento. Estamos desde la plazoleta del primer municipio de Olancho. Crisis, la noticia es crisis. Aquí funciona una cooperativa cafetalera que produce los mejores cafés de Olancho y que son colocados en el mercado internacional. Rusia, Israel, España, Italia, Alemania degustan el café de Santa María del Real de la cooperativa. ¿Sabe? El efecto coronavirus les tiene retenidos más de 8 contenedores que no pueden colocarlos en el mercado internacional. Don Danilo Zavala, presidente de Uniocod, ¿cómo les ha afectado esto a ustedes? Bueno, a todos los productores de café debo manifestarle que estamos sumamente preocupados por la situación del mercado internacional y sobre todo por la salida de nuestro café de acá del departamento de Olancho. Esta crisis pues nos viene a afectar grandemente en la economía. No hemos tenido la colaboración del gobierno en el sentido que hemos estado solicitando salvoconductos para poder que nuestra gente labore aquí en Santa María del Real, porque la mayoría de ellos son de la ciudad de Catacama. Entonces hacemos un llamado para que nos permita pues hacer estos traslados de este personal hacia Santa María del Real y operar pues como lo han establecido en decreto los ministros de nuestro país en conjunto con el gobierno. Entonces, yo creo que la colocación del café de Cocaol, pues debo manifestarle que a nivel de Bélgica, de Alemania y de los países que usted mencionó, pues ellos están pidiéndonos el café. Necesitan café porque es de buena calidad, sobre todo porque es un café orgánico, es un café de muy buena calidad. Así están las cosas, pero el director ejecutivo, ¿qué más? Económicamente, pérdidas. Sí, en realidad es una lástima lo que está pasando a nivel del país y a nivel del mundo. Nosotros ahorita en abril nos tocaba exportar 9 contenedores, esto representa unos 15 millones de lempiras. No hemos podido maquilarlos para poderlos exportar, y hay que decir esto, hay varios exportadores que están teniendo problemas porque les han aplazado los viajes o les han aplazado los contratos de compra. A nosotros más bien nos están pidiendo el café y no le hemos podido mandar porque no tenemos el personal trabajando para poderlo procesar. Y cabe mencionar que desde la semana pasada hemos estado en busca del salvoconducto y todavía no nos llega. Mañana iremos a la policía, aquí a Catacamas, para ver si nos consigue algún permiso para tratar de procesar el café que estos compradores nos están pidiendo, porque está en riesgo que los contratos sean cancelados. Así están las cosas, usted. Pedimos al gobierno flexibilizar algunas medidas
con los productores nuestros, con los que producen riqueza en el departamento del Ancho. Así se las he contado. Vamos desde Santa María del Real hasta Ciguatepeque. Buenas noches. Buenas noches, Oscar Valdés. Gusto saludar a toda la gente allá de Las Pampas Solanchano. Sinceramente que seguimos en esta ciudad de Ciguatepeque con medidas y felicitar a las autoridades porque han colocado un sistema diferente para la fumigación de los vehículos que van a ingresar a Ciguatepeque. Abogado José Flores, coordinador del CODEN en Ciguatepeque. Obviamente que son pasos importantes, a día a día se fortalecen a pesar de que estamos en cero en la ciudad de Ciguatepeque. Bueno, y lo que queremos, Omar, es mantener siempre ese número, ¿verdad? En cero casos Ciguatepeque, por eso hoy con el apoyo de la empresa privada hemos colocado un arco de fumigación más efectivo, más rápido. Cubrimos entre el 85 y el 95% de la superficie de contacto de los vehículos. Y esto nos va a permitir pues agilizar el paso de los vehículos por Ciguatepeque y que la sanitización sea mayúscula, ¿verdad? Para evitar que el virus venga en estas superficies de contacto, aunque siempre exista la posibilidad de que vaya adentro, pero el riesgo ya es mucho menor si mantenemos nosotros las medidas que ya recomiendan las autoridades sanitarias. Esto obviamente que va a fortalecer y va a hacer menos tedioso el ingreso a Ciguatepeque. ¿Esto queda habilitado esta noche? Bueno, es lo que esperamos. Ahorita vamos a hacer las pruebas pertinentes. Ya está el cuerpo de bomberos con el agua. Vamos a hacer una mezcla con cloro al 80%, una mezcla que la hace inmediatamente el sistema. También es más efectivo que hacerla diluida ya de una vez en el barril o los tótems que tengamos, entonces es mucho más fácil. Entonces vamos a hacer las pruebas ahorita. Si lo podemos hacer, quedará habilitado ya desde esta noche, y si no, lo haremos mañana en el transcurso de la mañana. Y como siempre, no nos cansamos de dar esa recomendación, no salir es la mejor opción. Bueno, la única manera de prevenir la enfermedad es quedarse en casa. Si tiene que salir... Buenas noches, Honduras. Es un gusto saludarles desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. Y es que hoy en horas tempranas ya comenzaron los trabajos, o mejor dicho, la labor de entrega de víveres y ayuda por parte del gobierno. Esto canalizado a través del Ejército de Honduras en Fusina. Y más temprano mi compañero Naum Monge conversó y nos trae esta nota. Honduras Solidaria continuó su ruta por distintos sectores del país y en esta ocasión llegó a la ciudad Puerto de la Ceiba para beneficiar a muchas familias. Estamos tratando de contribuir con la población a nivel nacional para reducir este impacto que ha tenido esta situación de crisis que está viviendo el país. La idea es mantener la mayor transparencia posible, evitar favorecer a personas por situaciones diferentes y llegar pues a la gente más necesitada en realidad. Tratando de hacer un gran esfuerzo logístico y de recursos humanos para entregar pues estos víveres a lo que es la población más necesitada aquí en el departamento de Atlántida. Las autoridades aseguran que el gesto de solidaridad continuará el día de mañana en los diferentes sectores aledaños a la novia de Honduras. El día de hoy vamos a hacer entrega por lo menos a 4 localidades. Estamos en este momento aquí en la zona de Los Laureles, ¿verdad? Como pueden ver, una zona con bastante nivel de pobreza, que viven de día a día, y vamos a hacer la primera entrega aquí en Los Laureles de la Ceiba. La caravana Honduras Solidaria partió este día desde las instalaciones del Instituto del Transporte Terrestre y estará llegando a los diferentes hogares de la novia de Honduras. En la Ceiba, Naum Monge, Noticieros Hoy Mismo. Estas ayudas, como ya le hemos mencionado al inicio, serán canalizadas o están siendo canalizadas a través del Ejército y paulatinamente se estará entregando en las diferentes colonias, en los diferentes barrios y colonias en los próximos días. Así que se le pide a la población que tenga un poco de paciencia, que la ayuda oportuna llegará. Esto es lo que le informo a esta hora de la tarde de la ciudad de La Ceiba. Voy con Ramón Rojas hasta el departamento de Copán. Buenas noches Gustavo, amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. La gente no quiere entender que estamos en toque de queda absoluto, y como dice Oscar Valdés en Olancho, no les toca a otro a la policía que capturarlos.
Esta tarde han capturado al menos a 40 personas por violar el toque de queda en la entrada de Copán. Han barrido la cancha de fútbol, las calles, la gente no quiere entender. Las celdas de la policía han sido insuficientes para albergar a cualquier cantidad de gente que andaba paseando, turisteando, comprando, etcétera, etcétera. Escuchemos al jefe de la policía en la entrada de Copán, al oficial Reyes, quien nos detalla a continuación. En efecto, andamos, ¿verdad?, en todo el municipio de Nueva Arcadia. Esta situación con el objetivo de cumplir las ordenanzas tanto municipales como del Estado. Ahora es un día, es toque de queda absoluto, solo algunas personas pueden transitar en lo que es el municipio y pues ahorita creo que hemos traído aproximadamente unas 30-35 personas y vamos a continuar, ¿verdad?, haciendo cumplir la ley. Se está realizando estos patrullas en conjunto con la Fiscalía. Así es, andábamos acompañados de un fiscal, ¿verdad?, para hacer todo el procedimiento en base a ley. Ellos verificaron, ¿verdad?, que todo lo que estamos haciendo pues lo estamos haciendo de la mejor manera. Las personas que tenemos acá al igual las estamos fumigando antes de ingresarlas a la posta policial por cualquier situación y vamos a pedir instrucciones a la superioridad, ¿verdad?, a ver qué medidas tomamos con estas personas. Bien, hasta ahí las declaraciones del oficial Reyes después de la detención de estas 35-40 personas en el sector de la entrada en el departamento de Copán. Con este informe desde Santa Rosa de Copán, continuamos con más información aquí en Noticieros Hoy Mismo. Buenas noches. Tunota.com, Honduras. Coronavirus. Denuncia de exministro de Salud hace efecto y hospitales reciben insumos para tratar pacientes con COVID-19. El miércoles 1 de abril, el exministro de Salud, Carlos Aguilar, denunció que los hospitales de Honduras no cuentan con agua potable para hacerle frente a la lucha de la pandemia del coronavirus COVID-19 que libra al país. El Universal México. Contagios por coronavirus llegan al 1 millón de personas en el mundo. Este jueves, el número de contagios por coronavirus en el mundo llegó a 1 millón, luego de que el pasado diciembre se registraran los primeros casos de COVID-19 en China. Prensa Libre Guatemala. Guatemala ordena cierre de playas, ríos y lagos en Semana Santa por coronavirus. El presidente Alejandro Yamatei anunció este jueves el cierre de playas, ríos y lagos durante la Semana Santa para contener la pandemia del nuevo coronavirus que ha dejado en el país 47 infectados, entre ellos un fallecido. Prensa Gráfica El Salvador. El revolucionario respirador mecánico desarrollado por universitarios salvadoreños para apoyar la emergencia del COVID-19. Se trata de un prototipo que funciona con un motor y elementos elaborados con una impresora 3D que presionan una bomba manual de asistencia respiratoria usada en las áreas de emergencia. La prensa Nicaragua. Después de un año de mantenerlas ocultas, el Banco Central de Nicaragua aparece con cifras económicas 2019 contra todo pronóstico. En el 2019, el Banco Central impuso una censura en las estadísticas económicas, pero ahora, 4 meses después de finalizado el año, dice que lo peor de la crisis económica fue en el 2018 y no en el 2019. Estos son los principales datos. La Nación Costa Rica. Coronavirus en Costa Rica. Cifra de enfermos aumenta a 396. Hay 11 en cuidados intensivos. El ministro de Salud llamó la atención de que el número de personas en condición delicada ha ido en aumento. Y la prensa Panamá. Proyecto que suspende por 90 días el pago de préstamos, alquileres y colegiaturas mantiene en suspenso a la Asamblea. La Asamblea se declaró en sesión permanente, pero hay un receso hasta el próximo lunes. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Si no lo entendiste a la buena, lo vas a entender en el mambo. Todos los que están violentando el toque de queda, más de 20 patrullas hacen peinado de gente que no está cumpliendo el toque de queda, como dicen los chavos, como arroz. Se llenan las celdas policiales en la ciudad de Catacamas, los jóvenes y las jóvenes que no están acatando el llamado del toque de queda. Ya viste las imágenes, quédate en casa.
quédate en casa. Ahí está el mambo, ahí está el mambo. En Hoy Mismo, estamos de su lado. Muy buenas noches, les saludamos bajo un clima fresco desde la ciudad de Las Colinas, Damlí. Y es que producto de la situación del COVID-19, el rubro de las maquilas del tabaco pues se vieron obligados a paralizar lo que es el tema de sus labores. No obstante, estas empresas han tenido algunos acuerdos con el gobierno central y también con cada uno de los empleados, donde hasta el momento pues ellos continúan realizando el pago de sus sueldos a sus empleados, esto pues de manera nominal para que ellos puedan tener lo que es dinerito en cuanto a la compra de comida y también de medicamentos. Este es el caso de la empresa tabacalera Camacho Cigar. Escuchemos. En efecto, lo que hemos tratado de realizar son unos acuerdos empleado-empleador, donde los días feriados que restan del año, más las vacaciones, que al final del año son 10 días, se están pagando por adelantado y a medida que las cosas vayan evolucionando, ahí se va a ir yendo compensando. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginemos que ya para el 1 de mayo estuviéramos trabajando. Ese día se trabajaría de normal y ya no se pagaría doble. Siempre se pagaría, pero no doble. ¿Por qué? Ya tú pagaste la mitad por adelantado. Bueno, es así que la maquila del tabaco genera alrededor de más de 20,000 empleos de forma directa, más otros empleos de forma indirecta, y ellos esperan que a futuro pueda mejorar la situación del COVID-19, ya que hay exportaciones pendientes a mercados como el estadounidense, como el europeo, y ellos, si no se tiene un arreglo, pues o que esto continúe, este tema de la pandemia del COVID-19, se verían obligados al tema de las suspensiones junto con los empleados. Ahora enviamos micrófonos a nuestro compañero Javier Castillo hasta el Progreso. Muchas gracias. En estos tiempos de emergencia que vivimos en el mundo y particularmente en nuestro país, es importante la palabra oportuna de Dios. Converso sobre este tema con el pastor Wilmer Moreno, miembro de la Asociación de Pastores de la Ciudad del Progreso. ¿Cuál es el mensaje en este tiempo difícil que afronta la nación, pastor? Bueno, primero agradecer por esta entrevista hoy mismo a usted y a todos. Bueno, el mensaje correcto que estamos dando es el mensaje que dio nuestro Padre Celestial hace años. Y para recordar, Salmo 91 es uno de los salmos trascendentales que tenemos que recordar y confesarlo y decírselo a la gente. El mundo, no solamente Honduras, está en una situación difícil y crítica. Nos hemos dado cuenta que somos frágiles. La economía, las personas, la tecnología, la salud, todos la cuidamos y todos la amamos. Pero quiero decirle al pueblo hondureño y a todo el mundo, no solamente busquemos a Dios cuando lo necesitamos, cuando tenemos el agua al cuello, como lo decimos, sino debe ser un estilo de vida. Servir a Dios es uno de los mejores privilegios del mundo entero. Tenemos que buscar a Dios, servir a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Dios está molesto y está enojado con las naciones, con la población, con los seres que Él creó y nos hizo para la alabanza de su gloria y para servir a Él, no para vivir en el pecado. Es tiempo de buscar a Él. Muchos hombres, mujeres, reyes, príncipes, gobernantes buscaron a Dios. ¿Y de qué manera lo buscaron? Pidiéndole perdón, misericordia, y el Señor los perdonó. Dios perdona. Y Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no te sobrevendrá mal, ni plaga que toque tu morada, le dice Dios al mundo y también a Honduras. Gracias, el pastor Wilmer Moreno, miembro de la Asociación de Pastores de esta ciudad. Regreso a estudios. La sección de salud es presentada por el sabor nutritivo del verano. Viene con Bumblebee, nutrición y sabor en un solo momento. Esta es una de 3 clínicas móviles que se han instalado en todo el condado de Riverside, a unos 57 kilómetros al este de la ciudad de Los Ángeles, para que las personas puedan llegar aquí a practicarse las pruebas del coronavirus. No obstante, según el sargento del departamento del sheriff del condado de Riverside, Alberto Martínez, no todas las personas que deseen practicarse la prueba del coronavirus lo pueden hacer. Lo que hay un número donde las personas llaman. Cuando llaman a ese teléfono, le preguntan preguntas sobre si tienen los síntomas del virus. En ese caso, si tienen los síntomas, entonces les dan aquí el apoyo para que vengan aquí. Una vez que practican la prueba del coronavirus, ¿en cuánto tiempo estas personas tendrían sus resultados? Normalmente toma de 24 a 48 horas, pero porque tenemos tantas pruebas, están tomando de 4 a 7 días.
Según el sargento Martínez, hasta este jueves reporta el condado de Riverside 429 casos contagios en todo el condado y 14 fallecimientos, entre ellos un representante del departamento del sheriff de este condado. Un condado de Riverside que cuenta con 2,4 millones de habitantes y casi la mitad de ellos son latinos según cifras oficiales. Y es que estas cifras que da a conocer este condado se suman a las que ya reporta el Departamento de Salud Pública de California, quien hasta este miércoles reportaba que había 8.155 casos de coronavirus en todo el estado y 171 fatalidades. Al mismo tiempo, esta agencia gubernamental o del estado reportaba que hasta este miércoles habían procesado o recibido más de 90,000 pruebas de coronavirus y que hasta el momento solo 31,038 resultados habían sido ya dados a conocer, no obstante, y que aún quedaban más de 59,100 casos aún pendientes por llevar a cabo. También el gobernador Gavin Newsom firmó este miércoles una orden ejecutiva donde agiliza los recursos para combatir y evitar la propagación de este coronavirus, que como ya vemos y hemos estado reportando en todas nuestras plataformas, sigue incrementando día a día. Gonzalo Alvarado, CNN, Riverside, California. La sección de salud fue presentada por el sabor nutritivo del verano. Viene con Bumblebee, nutrición y sabor en un solo momento. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, aquí en la zona norte del país. Hoy, los vecinos del sector de la colonia Los Laureles en la Rivera Hernández protestaron hoy tomándose la entrada del acceso principal hacia el cementerio de este sector a la orilla de la carretera que conduce hacia Ticamaya. Esto exigiendo a las autoridades de la policía y asimismo de salud de que no lleven a enterrar personas a este cementerio que hayan fallecido lamentablemente por COVID-19. Y es por eso que escuchamos a Miguel Figueroa, quien es el representante de los vecinos. Nosotros como personas organizadas exigimos 4 puntos. Número 1, que las personas que laboran en el cementerio, que son los que están enterrando, las personas que las doten del equipamiento, que den los guantes, ellos están sin guantes, sin protección, sin uniforme, que todos los muertos por esta enfermedad los vayan a dejar a su lugar de origen. Aquí traen de Villanueva, de La Lima, de Potrerío, de todos los lugares. No es justo que cada persona que fallezca pues le den su debida sepultura en su lugar de origen. Pedimos también a las autoridades competentes que nos ayuden con las personas que los vengan a aislar o que les hagan la prueba a esas personas que enterraron a los muertos, ¿verdad? Igual pedimos a esas autoridades que se proyecten, que San Pedro Sula no solamente es aquel casco que está allá, San Pedro Sula también son estos lugares que nos traigan alimento, que aquí hay muchas personas mayores de edad, niños, que no han probado alimento. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo, cabe destacar que este día en horas del mediodía iba a ser sepultado uno de los 2 ciudadanos que fallecieron ayer en el hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, pero los mismos pobladores no lo permitieron y es por eso que tuvieron que regresarlo a las instalaciones de Leonardo Martínez aquí en San Pedro Sula a esperas de decidir qué pasará con este ciudadano. A continuación, vamos con nuestro compañero Olman Uclés hasta Tegucigalpa. Así es, gracias Jason. Y nosotros más temprano aquí en la capital de la República conversamos con la dirigencia del transporte público, quienes han enviado un llamado de auxilio a las autoridades del Congreso Nacional, así como también del Gobierno de la República, para poder sostener sus empresas y a la vez a sus empleados. Pero escuchemos en detalle lo que nos dijo en referencia a este tema Marvin Galo. Definitivamente estamos pasando una situación bastante difícil a nivel del país, a nivel del mundo. Sin embargo, nosotros como sector muy preocupados, veníamos de un proceso bastante difícil de crisis y hoy estamos en un proceso completamente de calamidad, complicado. Los primeros 15 días pues nosotros sentíamos que podíamos soportarlos, sin embargo en este momento ya con otros 15 días para nosotros es bastante fatídico. Sector taxi parado completamente, el interurbano, el urbano, y hay personas que viven el día a día y eso es una realidad. O sea, venimos de una crisis delincuencial bastante fuerte que nos ha tenido abatidos durante los últimos años y se ha acrecentado y hoy en día pues necesitamos el apoyo. Sentimos bastante preocupación hoy el Congreso Nacional, por ningún lado se mencionó el sector transporte y eso es lamentable. Movemos la economía nacional y no se escucha por ningún lado. El gobierno central no escuchamos
medidas directas. Hemos estado luchando por los alimentos para los conductores. Ya están los listados, pero no se han hecho realidad estas bolsas de alimentos y eso nos tiene bastante preocupados. Sin embargo, hoy en día la crisis es difícil. Hay un bono de combustible que se debe desde el año pasado a algunas empresas, 5 meses en estos últimos años, y necesitamos que se active realmente, que se le pague a la gente, porque aparte de que no hay ingreso, tenemos pagos, tenemos proveedores, tenemos gente que nos está atacando, pago de escuelas, pago de energía, o sea, también somos seres humanos como empresarios. Eran las declaraciones que nos daba más temprano el dirigente del transporte público de la capital, Marvin Galo. Pero nosotros seguimos con más información. Esto es de vida o muerte. Sigan las instrucciones y permanezcan en sus casas. Nos han dicho que lo peor está por venir. Evitemos llegar al momento que toque decidir quién vive y quién muere. La mejor manera de agradecer y apoyar a todo el personal sanitario y médico es evitar el contagio. Si usted no tiene una emergencia médica, evite venir a los hospitales. Seamos solidarios con ellos, busquemos la manera de hacerles llegar comida, facilitarles transporte y apoyar a sus familias. Nuestras autoridades deben garantizar que médicos, enfermeras, enfermeros, técnico, personal administrativo y de aseo que arriesgan su vida a diario cuenten con su equipo de bioseguridad por el bien de ellos y el de sus familiares. Gracias a todo el personal médico y sanitario de todo el país por este enorme sacrificio. Para estos valientes hombres y mujeres, nuestra eterna gratitud y sincero reconocimiento. Recuerde que evitar el contagio es responsabilidad de todos. Prevenir es informarse. Este es un mensaje de Noticieros Hoy Mismo. La solución está en nuestras manos. Buenas noches. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Congreso Nacional aprueba 2.500 millones de dólares para el auxilio del sector productivo y trabajadores. A petición de empresarios quedó en suspenso la aprobación de los temas tributarios. Muere abogado de 63 años por COVID-19 en hospital privado en la capital y un maestro de 53 en el Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Industria Turística Nacional estima pérdidas de 26.000 millones de lempiras por la pandemia. Más de 1 millón de contagiados y más de 50.000 muertos por COVID-19 en el mundo. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Noticia de última hora. Tenemos hasta el momento los datos oficiales del gobierno que nos dieron ayer a las 8 de la noche. Los datos oficiales del gobierno hasta el momento sobre los contagiados de COVID-19 son los siguientes: 219 casos, 202 activos, 3 recuperados y 14 fallecidos. Hasta el momento, 14 fallecidos y 219 casos hasta el momento. Esa es la información actualizada hasta este instante. Sin embargo, puedo decir y podemos confirmar esta noche que falleció en un hospital privado en esta capital hoy un hombre de 63 años de edad, un abogado. Tenía aproximadamente ya casi 2 semanas de estar en un hospital privado aquí en la capital, internado por COVID-19, falleció hoy. Y también murió un maestro, un profesor de 53 años de edad en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. El hombre de 63 años que murió aquí en la capital está confirmado de COVID-19. El profesor que murió hoy en el hospital Leonardo Martínez estaba sospechoso de COVID-19. Le harán las pruebas y seguramente en los próximos días nos estará confirmando el gobierno si en efecto murió por COVID-19, aunque de hecho estaba internado en el hospital Leonardo Martínez con ese padecimiento. Además que tenía otras enfermedades de base, al igual que el hombre que falleció aquí en la capital de 63 años, que era diabético y también hipertenso. Vamos con más información. Jason Maldonado en San Pedro Sula, buenas noches. Olman Ocles aquí en la capital, perdón, y después estaremos con Jason. Olman Ocles, buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado, y tal como usted lo apunta, lamentablemente, pero hay que darle a conocer a Honduras entera lo que está ocurriendo con el paso de esta pandemia de COVID-19 por el país, y es que tal como usted lo apuntaba en el estudio, fue a eso de las 3 de la tarde donde en un par de funerarias sacaron los restos mortales desde las instalaciones de un hospital privado de la capital
el cuerpo ya sin vida de este hondureño que ha muerto de esta temible enfermedad como lo es el COVID-19. De acuerdo a los informes, se trata de una persona del sexo masculino de 63 años y tal como usted lo apuntaba en el estudio, licenciado, se trata también de un profesional del derecho de nuestro país, el que lamentablemente fue retirado ya sin vida de este centro asistencial. Le dimos seguimiento, licenciado, a esta funeraria que llevaban el cuerpo y fue el traslado desde este hospital por todo el anillo periférico hasta llegar hasta este cementerio del San Miguel Arcángel, ubicado en la aldea Las Casitas, donde se le dio cristiana sepultura. Y bueno, tal como lo establece el protocolo, lamentablemente ahí solo estaban las personas que iban a realizar la sepultura de este hondureño, porque lamentablemente los familiares, tal como lo establecen los protocolos, no pudieron estar ahí para no ser o tener riesgo de infectarse. También detallarle a los televidentes de Noticieros Hoy Mismo que este hondureño fue diagnosticado por COVID-19, pero también padecía de diabetes e hipertensión arterial. Solos ahí, bueno, solo con la presencia de nuestro Padre Celestial y de los sepultureros, licenciado, se le dio el último adiós a este hondureño. Y por supuesto, las cámaras de Telesistema Informativo y Noticieros Hoy Mismo estuvieron ahí para dárselo a conocer a la población hondureña con la responsabilidad y con la seriedad que el caso amerita. Licenciado, con usted al estudio. Muy bien, muchas gracias. Olman Uclés, ya tendremos más información con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Ese es el caso del hombre que falleció hoy aquí en la capital. Y este protocolo que realmente es impactante, es dolorosísimo para todos, especialmente para familia y amistades. Con la muerte de este abogado hoy aquí en este hospital privado, ya serían 15. Esto es una información del noticiero, es una información extraoficial, evidentemente. El gobierno nos dijo ayer 14. No ha incluido todavía el gobierno la muerte de la doctora Murillo en San Pedro Sula, que fue confirmada por el doctor Umaña en San Pedro Sula, que estaba internada por COVID-19. Serían 15 con la doctora Murillo, 16 con este hombre de hoy aquí en la capital y probablemente también 17 con el maestro de 53 años que murió hoy en el hospital Leonardo Martínez. Él vivía en la colonia, bueno, no voy a decir el nombre de la colonia, pero sí era un profesor de 53 años. Ingresó el 31 de marzo al hospital Leonardo Martínez y murió hoy a las 2:15 de la mañana con antecedentes de diabetes e hipertensión. Se ingresó al hospital Leonardo Martínez el 31 y murió hoy, 2 de abril, a las 2:15 de la mañana. Entró obviamente sospechoso de COVID-19. Con la doctora, con el abogado de hoy aquí, tendríamos 15, 16, probablemente 17 por confirmar con el profesor de hoy en San Pedro Sula, probablemente 18 también con el señor que murió ayer, que nos confirmó el alcalde de Villanueva Cortés, que murió en su residencia, murió en su casa, no quiso ir al hospital. Y también estaba sospechoso de COVID-19. Así que más o menos estamos hablando de unas 16 personas confirmadas por este noticiero, 2 más con sospechas que estarían el gobierno obviamente certificando muy probablemente en las próximas horas, dadas las circunstancias en las que fallecieron. Uno en el hospital, el otro en su casa, con sospechas de COVID-19. Además de los antecedentes de enfermedades que ya tenían. A las 7:30 se ha anunciado un nuevo informe del gobierno sobre este particular para que nos diga oficialmente la cantidad de nuevos contagiados, si es que hay, y la cantidad de recuperados también, que es importante decirlo, y no sé si nos va a confirmar o no nuevos fallecidos o los que les hemos mencionado esta noche aquí en el noticiero. La curva está ascendente y no sé si este es el comienzo de lo que nos han dicho que lo peor está por venir. Este será el comienzo de eso de lo peor está por venir.
El doctor Omar Videa es internista e investigador científico y le hago la pregunta directa. ¿Este es el comienzo de lo peor que está por venir? Muy buenas noches, licenciado Melgar, teleaudiencia de hoy mismo. Sin duda alguna, el comportamiento que se ha tenido en el mundo en relación a la curva de ascenso epidemiológica del comportamiento del COVID-19 nos ha enseñado de que aproximadamente en la semana número tercera del inicio de los casos en los diferentes países en los cuales se han dado la pandemia, se ha visto cómo comienza el ascenso y proporcionalmente se ha evidenciado que eso se va a porcentajes sumamente altos, que no solamente llevan el aumento de casos, y más que el aumento de casos es el aumento proporcional de la semana anterior. Nosotros iniciamos el 11 de marzo como nuestra semana de inicio. En Honduras ahora el inicio de semana se marca los días miércoles, porque en esta pandemia cada miércoles cumplimos una semana de evolución. Entonces, en este momento, ayer precisamente cumplimos nuestra tercera semana. Y hay datos interesantes que con un grupo de expertos que conducimos de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI, hemos hecho un análisis para ponerlo no solamente para conocer datos, sino que también que esto sirva de un parámetro para hacer recomendaciones en función de los datos que vamos a presentarles. Muy bien, comenzamos con la proyección mundial y quiero que nos acompañen por favor en estos datos que nos ofrece hoy el doctor Omar Videa. La proyección mundial dice la posibilidad de tener una infección no severa es del 80%. Es correcto, eso se mantiene. Un 20% desarrolla cuadros de severidad. Un 5% de los infectados podrían llegar a necesitar unidad de cuidados intensivos. Un 2.3% de los infectados podrían fallecer por este virus. Tasa de mortalidad actual, 4.96%. Me está hablando, es el referencia mundial. Es el referencia mundial. Ya vamos a ir al caso de Honduras. Correcto. Mortalidad mundial actual es del 5%, depende dicha cifra según el país. Es correcto. Vamos bien hasta ahí. Correcto. Muy bien. Distribución de casos COVID-19 por género. Vamos ya al caso de Honduras. Es correcto, ya esos son datos oficiales confirmados por SINAGER. Muy bien, estos son los casos hasta el momento. En Honduras. En Honduras tenemos el 80 mujeres, 139 hombres. ¿Qué nos dice eso? El 63.5% de las personas infectadas en Honduras somos los hombres. 6 de cada 10 que se han infectado representa el género masculino. Estamos más expuestos nosotros, salimos más a la calle. Hombres 139 casos, 63.5%, y mujeres son 80, 36.5%, para hacer un total de 19 casos confirmados por el gobierno de la República. Seguimos. Ahí vemos la distribución de casos por edad. De los 219 casos confirmados hasta el día de hoy, cumplida la tercera semana de COVID-19 en el país, vemos que la edad contemplada entre 21 y 30 años, en ese rango de 10 años, es donde encontramos el mayor porcentaje de casos, el 21%. Si nosotros sumamos las edades comprendidas de 20 a 50 años, nos está arrojando un dato que supera el 50% de los casos. La mayor parte de las personas infectadas en el país están en edades entre 20 y 50 años. Y un dato curioso que me gustaría que los televidentes pusieran la atención es en la población mayor de 60 años. Nos ha venido hablando esta experiencia en el mundo que las personas mayores son las que más se infectan. Y como usted ve aquí, en nuestro país el 16.4% son los infectados en Honduras, mayores de 60 años. En la edad promedio es 40.3 años. Sí, de la distribución de casos. De la distribución de casos. Y los adultos mayores llama la atención que representan el 16.40%. Esperábamos una tasa superior a ese valor que nos está arrojando en este momento los datos, ya que a nivel mundial es más del 40% esta población. ¿Por qué entre los 21 y 50 años son los que están más contagiados? Porque son las personas que más se están exponiendo, licenciado Melgar. Atención a eso, atención a eso. De 21 a 50 años son las personas que más se están exponiendo, por una u otra razón. El 59.6%, o sea que más de la mitad de los hondureños que ahora se han reportado como positivos de COVID-19 están entre las edades entre 20 y 50 años. Personas jóvenes, activas. Y que probablemente son los que han llevado a casa donde sus padres o donde sus abuelos el virus. Sí, a pesar de que el porcentaje de contagio en mayores de 60 años es bajo, pero
vemos acá que la regla sí pudiésemos interpretar que sí la está cumpliendo nuestra población adulta mayor, sí se está quedando en casa, eso es una evidencia. En otros países vemos el porcentaje mayor en relación a la población de esas edades. Vamos ahora por región, número de casos y porcentaje. La región urbana, 186 casos, es decir, el 85%, rural 33 casos, 15%, para hacer un total de 219 y el 100%. Ese es un punto a favor que lo vamos a analizar en función a la mortalidad. El 54% de la población está en el área rural. Todavía no hemos llegado a ese nivel de porcentaje de contagio que sería, y lo vamos a ver en las gráficas y tablas subsiguientes, que sería un escenario todavía mucho más complejo en relación a al acceso que puede tener esta población a los servicios de salud. La siguiente gráfica, distribución de casos por semana de COVID-19. Ayer miércoles concluyó la tercera semana desde que comenzó esto en el país. Iniciamos el 11 de marzo con 2 casos reportados. Posteriormente, en la semana 1, que concluyó el 18 de marzo, teníamos 10 casos nuevos. De la semana 1, que fue el 18 de marzo, al 25 de marzo, que concluimos la semana número 2, teníamos 40 casos. Y de la semana 2 a el día de ayer, terminamos con 167 casos nuevos del 25 de marzo al 1 de abril. ¿Qué nos dice esta gráfica? Nos habla de un incremento del 321%. Ese fue el incremento que tuvo el COVID-19 desde la semana 2, que fue el corte que se hizo al 25 de marzo, al 1 de abril. Hubieron 167 casos que nos dan una relación porcentual de un aumento de 321%. Impresionante, doctor. Ese es el comportamiento que hemos visto en el mundo. O sea, tal vez los datos ahora nos alarman más por los números, pero los porcentajes ya nos venían avisando esto. Si analizamos y nos vamos para atrás en esa misma gráfica, fíjese que de la semana 1 a la semana 2 el aumento fue del 333%. O sea, ya estaba avisado lo que pudiese ocurrir en el país si comenzamos a dar el análisis al caso. Distribución acumulada de casos de COVID-19 en Honduras. Esa ya es la sumatoria de los casos, comenzando con el inicio con 2 casos, luego posteriormente 12 se reportó, luego en la segunda semana se reportaron 52 y los 219, que es el reporte oficial de SINAGER ya completada la tercera semana. Vamos ahora a la mortalidad de COVID-19 en Honduras. Está por género, por edad y por supuesto el número de casos. Ahí en la gráfica usted puede ver evidenciado que el rango de edad que más está muriendo las personas con COVID-19 en Honduras está entre 41 y 50 años. Ahí ocupa el 42%, o sea que una relación de 4 de cada 10 personas que pueden fallecer en Honduras con la tendencia que llevamos estará contemplado en una población extremadamente joven, de 41 a 50 años. Y la población adulta, que es adulta mayor, que se reportan casos de entre 61 y 80 años, ocupa el segundo lugar con el 35.7%. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto, en la gráfica o en la tabla anterior veíamos cómo el 16% eran adultos mayores, pero cuando hablamos de la mortalidad, vea que la mortalidad es el doble en adultos mayores cuando solo estamos refiriéndonos a mortalidad. La mortalidad aumenta en relación a la distribución por la cantidad, edad, sí. a la cantidad. Estamos hablando que de los mayores de 60 años, en la gráfica que vimos, era de 16%. 16%, la capacidad de los contagiados. De contagiados. De contagiados. Pero cuando hablamos de mortalidad, ya estamos hablando de un 35%. Se incrementa al doble. Sí. O sea, la posibilidad de que esta población, una vez que adquiere la enfermedad, el potencial de mortalidad es mucho mayor, y esto refleja lo que las estadísticas mundiales establecen, que una población mayor de 60 años andará con una tasa de mortalidad muy cercana al 10%. Fíjese, por ejemplo, en la gráfica esta, precisamente, de 41 a 50 años, hay 43 casos para un 19%. De 51 a 60, 11, ahí estamos hablando de 46, porque, más o menos, ¿verdad? Sí. 50%. 50%. De 41 y 60 años en adelante. Sí. Y de 60 años, usted decía, como bien lo referíamos en un momento, está la gráfica, es un 16%. La gráfica anterior, por favor. Sí. La del 16.4%. La distribución de los casos por edad. De los casos, exactamente.
La distribución de casos de COVID-19 por edad, el 16.4% es de 60 años en adelante. Es de 60 años en adelante. Pero cuando ya hablamos de tasa de mortalidad, esos de 61 años en adelante representa el 35.70%. Y el 42% hombres o personas entre 41 y 50 años. Es correcto. Es decir, de 41 años en adelante, la tasa de mortalidad en Honduras es del 78%. Es correcto. Y gran parte de esa relación, casi el 50%, son personas, si lo sumamos los porcentajes, entre 40 y 59 años. El porcentaje de mortalidad en Honduras hasta el momento es del 6.39% según esa misma gráfica de mortalidad de COVID-19 en Honduras, hasta los datos confirmados oficiales. Hasta anoche, de los 219 casos y 14 muertos. Es correcto. 6.39%. ¿Era lo predecible ese escenario que se pudo haber vislumbrado? ¿Es algo que podía ocurrir? ¿O le está sorprendiendo esto? Tenemos que ser sinceros. Los países han arrancado con los porcentajes que han establecido el 2.3%. La misma Organización Mundial de la Salud lo ha establecido que la tasa de mortalidad en el mundo va a andar aproximadamente por el 2.3%. Hemos visto que ahora los comportamientos han sido superiores, pero no iniciar con porcentajes de esos. Honduras ha mantenido y tiene ya 2 días con los reportes de los fallecidos manteniendo ese porcentaje. O sea, la relación de casos con mortalidad lleva 2 días consecutivos que el 6.39% no se mueve. No es un buen panorama en relación a la mortalidad debido a que estamos empezando esta parte. Y cuando tocará ver cómo estamos logísticamente preparados para esa atención, la mortalidad va incrementándose. Yo no quisiera ser aquí fatalista con este asunto, pero son cosas que se deben decir. En estos días conversé con algunas personas que tienen acceso a la información de lo que se está analizando al interior del gobierno, y las proyecciones que hacen, los escenarios futuros son demoledores, son catastróficos, son de proporciones bíblicas. Está hablando de 10.000, 12.000 personas muertas en Honduras en los próximos 3-4 meses. Es correcto. Lo que pasa es que al inicio de la introducción de las gráficas hablaban de una tasa de severidad o de gravedad del 20%, pero lo que pasa es que si nosotros no tenemos la logística, ese 20% se puede convertir en mortalidad, porque toda persona que llega a un cuadro grave, que según la tendencia que estamos viendo, podemos decir que las personas que han presentado síntomas graves se han muerto en este momento en Honduras, licenciado Melgar. Esta tasa de mortalidad en Centroamérica, incluyendo, bueno, con Panamá, por supuesto, creo que somos el segundo país. Tenemos adelante unas imágenes para analizar el comportamiento. Más adelante. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos ahora mortalidad por COVID-19 por departamento. El departamento que más de mortalidad, ¿verdad? Estamos hablando de mortalidad, es Cortés. Y también de casos, ¿verdad? Y de casos. Sí, de casos. Es muy similar. Sí. Llama la atención que el 63% son los casos en Cortés. Sí. Y el 64%, como se ve ahí en la gráfica, en la tabla, es la mortalidad. Es equivalente. O sea, este departamento es el que se ha visto más abatido por la presencia del COVID-19 en el país. Y el segundo lugar estamos hablando de... De Lloro. De Lloro. Vamos a ver también que la relación de mortalidad por departamento. Ese Francisco Morazán, número de funciones es 1, porque estamos hablando de la persona que falleció en el Seguro Social. En el Seguro Social, correcto. Seguro Social. Y por eso es un 7%. Probablemente va a tener que sumarle aquí el hombre que falleció hoy en el hospital privado, que ya serían 2 aquí en Francisco Morazán. Ojo con eso. En este dato es importante mencionar... Pero pasa al 14%. Es correcto. Sí. Pasaría al 14%. Va a modificar. Sí. Pero la ventaja, o sea, la ventaja, este valor de 64% en Cortés, doctor. Sí, entonces analicemos los porcentajes, cómo andan los departamentos. No hay una imagen, pero lo vamos a mencionar con la ilustración que tenemos en esa tabla. El 6.52% es la tasa de mortalidad en el departamento de Cortés. O sea, tenemos una mortalidad nacional, que es la sumatoria de todos los casos que hay de muertes en base al número de declaraciones de contagiados. Pero si analizamos porcentualmente la mortalidad en relación al número de casos por departamento, por ejemplo, Cortés, que tiene 140 contagiados con COVID-19, tiene una mortalidad del 64% y una tasa de mortalidad individual que le implica el 6.52%. Lo que es Francisco Morazán, con el número de casos, que son 43, y un fallecido, eso le da una relación del 2.24%.
Esa es la tasa de mortalidad en Francisco Morazán, el 2.23%, muy similar a lo que se habla en las estadísticas mundiales. Pero un dato que alarma, sinceramente, es cuál es el comportamiento fuera de estos dos departamentos. Mire, el comportamiento que está teniendo, por ejemplo, el departamento de Lloro y Lempira, que la tasa de mortalidad es arriba del 20%. Eso se calcula según el número de casos. Según el número de casos, es mayor, es el 20% en estos departamentos. ¿Y a qué vamos con ello? La logística. Por eso hemos venido hablando en diferentes comparecencias de la regionalización de la atención y dotar a estos hospitales, porque vea lo que la mortalidad en el área ya. Si bien es cierto, en algunos sitios, en algunos lugares son ciudades, en estos departamentos, pero fuera de la concentración de Francisco Morazán y fuera de la concentración de Cortés, la mortalidad aumenta. La mortalidad fuera de esos dos departamentos es del 20 y el 25% de casos. Mortalidad por COVID-19 por departamento. Sí, hay una ilustración en un mapa. Sí, en una gráfica. ¿Es una gráfica? Sí. Es esta gráfica, muy bien. El 64% de Cortés, 7% Francisco Morazán, cuando estábamos hablando de un fallecido. Sí, de un fallecido. Ya con 2 fallecidos sería 14. No, creo que el anterior. La gráfica dice mortalidad por COVID-19 por departamento de Honduras. Sí. Entonces, esa mortalidad vemos que es variante. Y es variante no por el número de casos que existan, sino que es la relación que científicamente nosotros hacemos en función al número de casos y al número de decesos. Esta gráfica, ¿la podemos mostrar? Si la tenemos ahí, por favor. Es esta, la que usted hacía referencia, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Que es esta gráfica, bueno, que decía más o menos los datos que estaban ahí en número. La mortalidad por COVID-19 por departamento de Honduras, Francisco Morazán un 7%. Esto con los datos de los 219 y los 14 fallecidos. Y los 14 fallecidos, sin contar lo que le informamos aquí en el noticiero, el señor muy sospechoso, maestro en San Pedro Sula, diabético, hipertenso, internado el 31 de marzo, doctor, sospechoso de COVID-19 en Leonardo Martínez y falleció hoy a las 2:15 de la mañana. Correcto. O sea, el 31 de marzo fue el lunes. El día martes. Martes, perdón. 48 horas. Impresionante. Sí, la enfermedad... ¿Será que llegó tarde al hospital? Es muy probable, porque la enfermedad, una vez que usted desarrolla o el virus entra a su organismo, el promedio para dar los síntomas son 4 días. 4 días desde que hace contacto el virus con su organismo. ¿Y los primeros síntomas son, doctor? Los primeros síntomas es la fiebre alta, la tos seca y la fatiga. Posteriormente viene la dificultad respiratoria. La tos seca, la fiebre alta y la fatiga... No hay que esperar, no hay que esperar. Y máxime cuando no explique la causa de la enfermedad, que no haya una evidencia. Máxime si es hipertenso y máxime si es diabético. Porque usted está viendo que los fallecidos, si bien es cierto, son menores de 60 años, pero tienen comorbilidades. El análisis hoy o la recomendación es, no importa la edad que usted tenga. ¿Sí? Si tiene comorbilidades, se está poniendo en riesgo su vida. Sí, es cierto eso. No, la edad... Hoy hemos visto muertos de personas de 49 años, 43 años. 37. Sí. 37. Bueno, usted lo decía, la mayor cantidad son entre 40 y 50. Es correcto. Y, o sea, hay una relación... Pero son o sea, tenían sus enfermedades de base. Sí, todos tenían enfermedades de base aparentemente. El hombre que falleció, el maestro de hoy, 53 años, diabético, hipertenso. Lo mismo el hombre de 63 años que murió hoy aquí en la capital, confirmado de COVID-19. Eso es importante, el hecho de la lucha. El señor que entró de 53 años, el 31 de marzo, el martes, falleció hoy en la mañana, 48 horas. Es más catastrófico la presentación en ellos porque pasan de la fase clásica de la enfermedad a una fase grave de la enfermedad. ¿Qué gráfica tenemos a continuación? Sería bueno sí, también... póngame la gráfica que tenga, por favor, no me la explique. Tenemos el comportamiento de lo que estábamos viendo ahí de los casos confirmados. Es importante que también analicemos el contexto. Hay un mapa también donde nos refleja ahí está. Eso es una gráfica que hemos tomado hoy a bien poderlo colorear de esa manera. Diríamos que los departamentos más afectados es Cortés, con el 64%, ¿verdad? Y el departamento de Francisco Morazán en relación de las confirmaciones. Y vemos la distribución en color naranja o color café, si lo podemos llamar de esa manera, que son los departamentos que tienen casos confirmados. Sí. El resto del mapa está pintado en verde, el verde como su signo de atención. Sí. Todos los departamentos que aparecen en verde, incluido Islas de la Bahía,
son los departamentos que no han reportado casos. En este momento ya vemos que son 9 los departamentos que comienzan a tomar color. Francisco Morazán con 20% de los casos contagiados, confirmados, y Cortés 64%. Y esa es la distribución que tiene el Colón con 8%, Lloro con 2%, Atlántida 1%, Choluteca 1%, Santa Bárbara 2% y Lempira 2%. Ahora vamos con los casos confirmados, defunciones y tasa de mortalidad por COVID-19 en Centroamérica. Atención con esto. Es importante ese dato porque eso nos va a ilustrar cuál ha sido el comportamiento que ha tenido en Centroamérica y muy probablemente lo que se va a seguir viendo en nuestro país, porque somos vecinos con los países centroamericanos y esto nos va a dar una ilustración muy importante. Yo quiero mencionar acá en el sentido de que hay países que nos llevan una semana o unos días adelante. ¿Por qué aparece Costa Rica y Panamá ya marcado la cuarta semana? Lo hemos estado siguiendo hasta horas de la tarde del día de hoy para dar este dato. Y es que Costa Rica, que fue el primer país que reportó casos, con 5 casos el 6 de marzo de este año, aparece en este momento con 375 casos. Si analizamos Costa Rica, mañana viernes cumple la cuarta semana. Y en Costa Rica, proporcionalmente hemos visto un descenso en el reporte en la cuarta semana. Halagador para Centroamérica este dato. Porque Costa Rica representó un aumento de más de 230% de la semana 2 a la semana 3. Comparemos Costa Rica con Honduras, Honduras 321%. O sea que aquí no es el caso de Costa Rica, decirle, en la semana que nosotros acabamos de concluir tenía 201 casos. 201 casos. Si vemos el espejo de Costa Rica comparado a Honduras en la tercera semana, ¿cómo cerró Costa Rica el viernes anterior? Cerró con 201 casos. Nosotros estamos cerrando con 219. Así cerramos la tercera semana. Mira el comportamiento que ha tenido un país que ha ocupado el primer lugar en el número de casos, que es Panamá, que inició, reportó su primer caso el 8 de marzo. El 8 de marzo, un día domingo. Los domingos cumple semana ellos. Y vea, tuvo un aumento de la segunda semana a la tercera, que concluyeron el domingo, de 576%. Por eso ven ustedes que en la segunda semana Panamá reportó 137 casos y en su tercera semana, que concluyó el domingo, reportó 786. Vamos a una cadena y vamos a aprovechar los datos que nos den para incorporarlos al análisis. Perfecto. Estamos con el doctor Omar Videa, 7 de la noche con 37 minutos. El doctor Omar Videa es internista e investigador científico y nos está arrojando importantes datos esta noche para la reflexión de todos. 3 casos confirmados, 222. Cortés, 1. Francisco Morazán, 1. Y es el primero también ahora confirmado en La Paz. Preocupa ese dato porque vea que los departamentos fuera de Cortés y Francisco Morazán vemos que hay una dificultad mayor en relación al control. Y estos departamentos fuera de Cortés y Francisco Morazán nos incrementan la mortalidad altamente y habrá que tomar las medidas correspondientes de cercar la zona, hacer las pruebas de manera temprana para identificar y prevenir la condición. Segundo fallecido, como le habíamos anunciado aquí en el noticiero, aquí en Francisco Morazán y aquí en el Distrito Central. Lamentamos el deceso sin duda alguna y un dato que nos está dejando este reporte es que seguimos aumentando la mortalidad. En este momento tenemos que decir que la mortalidad ha aumentado en el país. Tenemos 6.75% con los datos arrojados. Han habido 3 casos nuevos de contagio y un fallecimiento. Eso nos da un aumento de la mortalidad en más de 0.4%. Y seguramente el laboratorio de virología confirmará en los próximos días, porque me imagino que la cantidad de muestras por tomar es inmensa, va a confirmar en los próximos días o tal vez mañana viernes el fallecimiento del profesor hoy en el Hospital Leonardo Martínez, que ingresó precisamente por COVID-19 y que en 2 días, impresionante, en 48 horas falleció. Y la condición lamentable es lo que decía el otro día la ministra de Salud, que ella reclamaba de que por favor no espera tener los síntomas ya en una condición de gravedad, sino que a lo que usted decía, tos seca, fiebre y malestar corporal. Fatiga, sí, correcto. Malestar corporal. Hay que acudir al hospital. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, y 50 en hospitales, 30 de ellos estables, 19 graves, 1 en cuidados intensivos.
¿Cuál es la diferencia entre grave y cuidados intensivos? Bueno, cuidados intensivos ya es una condición crítica que está prácticamente en el borde de la muerte. Si usted ha visto en los reportes que han existido, nos está dando un dato no halagador en el sentido de que paciente que ha entrado en unidad de cuidados intensivos ha fallecido. Yo no he escuchado todavía un reporte de un paciente en cuidados intensivos que haya salido vivo. Lastimosamente, la persona que iba a salir con vida, el paciente de origen asiático, terminó falleciendo el día de ayer. Sí. Bueno, terminamos entonces este caso de Centroamérica, tomando en cuenta la cantidad de habitantes en Costa Rica y Panamá y en relación a Honduras. Doctor, ¿qué nos podría decir con respecto a esta gráfica de casos confirmados en Centroamérica? Sí, el detalle está de que Panamá con 4.2 millones de habitantes, Costa Rica con 5.2 millones de habitantes, pero fuera del número de habitantes, aquí estamos analizando el comportamiento que la enfermedad tiene. O sea, si vamos a decir que Panamá tiene la mitad de nuestra población, ha tenido un comportamiento de 1.323 casos, pero Panamá de la segunda semana a la tercera aumentó 576%, y por eso es el dato que hay de 786. Honduras tuvo un aumento proporcional de 321%. No podemos hacer comparaciones en relación a Costa Rica, Honduras y Panamá en números, porque son países con una densidad poblacional menor. Pero sí podemos hablar del comportamiento porcentual, porque eso es independientemente de la población que en estos países hay. Entonces, nosotros, ¿cuál es el escenario? Centroamérica nos está dejando un mensaje, los países que iniciaron primero esta epidemia, que van en una curva, y tengo que decirlo así, de descenso. Y usted va a decir, ¿cómo está descendiendo si lo esperado es que vayan en ascenso? Bueno, proporcionalmente Costa Rica nos está dando ese dato. Nos está dando un descenso de los casos confirmados a mañana que ellos tengan. En este momento, al día de hoy, están en un porcentaje de 168% de aumento de la tercera a la cuarta semana. Algo halagador para ellos porque tenían 220% de aumento. Casos confirmados y defunciones. Esta es la última gráfica. En Centroamérica. En Centroamérica, sí. Costa Rica, 375 casos, 2 defunciones. Y ahí está la tasa de mortalidad de 0.5%. Panamá, 1.323 con 32 defunciones. El 2.4%. Panamá, Honduras, con 219 casos, ya serían 222 y 15 defunciones. Y sigue aumentando la tasa de mortalidad actual. En Honduras ese número de 6.39 lo tendríamos que hoy cambiar con el reporte a 6.75%. De 6.39 con el dato que nos acaban de dar pasa a 6.75. Ese es el dato oficial en este momento. 6.75. Esa es la tasa de mortalidad. Nos aumentó la tasa de mortalidad. 6.75 hoy, 2 de abril. 2 de abril. Luego está Guatemala con 46 casos y una defunción que representa el 2.17% de la tasa de mortalidad. El Salvador con 41 casos reportados con una mortalidad, defunciones 2 y una mortalidad del 4.87%. Si yo le dijera con una palabra que usted, después de toda esta investigación y todo esto, mapeo de la situación en Centroamérica y sobre todo en Honduras, por supuesto, ¿con qué palabra podría definir el caso de Honduras? Yo lo defino como esperanzador, Ricardo. Esperanzador, porque yo estoy viendo a Panamá de lado y veo que el comportamiento que en Panamá ha tenido, y veo las medidas que en Panamá se tomaron, y veo las medidas que en Costa Rica se han tomado en relación al número de casos. Pienso que en Centroamérica el comportamiento es hacia el descenso. Eso no nos debe hacer confiarnos, porque estos países ya están pasando una temporada que su porcentaje va hacia el descenso, aunque el número de casos aumente. Pero lo que aquí buscamos es reducción de porcentajes. En ese sentido, ¿usted cree que las medidas que se han tomado hasta el momento se deben mantener? ¿O cree usted que por el contrario debe en algún momento establecerse un encierro total para aplastar la curva, para que esta curva no sea ascendente y se presenten tantos casos a los hospitales y colapsen los hospitales, no haya atención para los pacientes graves y mueran más? Yo le voy a dar mi opinión en relación a lo que ha reportado el comportamiento de Centroamérica. Centroamérica nos ha enseñado, los países como Costa Rica y Panamá, que las medidas hay que darle cumplimiento. ¿En qué sentido estoy hablando? Si usted está sacando a la población con esas lunes, miércoles y viernes, con el número de dígitos, al menos en las ciudades más pobladas, usted está haciendo réplica del virus día de por medio. ¿Qué quiero decir? No confinaron a la población ni en Panamá ni en Costa Rica completamente. Habían restricciones.
el pueblo también cumplió. Y ahí lo estamos viendo. Costa Rica va en descenso y Costa Rica va a marcar una curva hacia el descenso. Tomemos esos ejemplos. Entonces, han regulado la circulación. Es más factible, licenciado Melgar, decirle que hoy solo circule el número 1 a que circule 1, 2 y 3. La medida es muy buena, pero en esta parte todos estamos aprendiendo. Nosotros en lo personal hemos sugerido al gobierno que esta medida era factible aplicarla. Al ver el desarrollo que ha tenido la medida, nos damos cuenta que el día lunes y el día miércoles, al menos en ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, ha habido una aglomeración que lo que nos está haciendo es aumentar exponencialmente los casos. Imagínense cómo será mañana viernes, sabiendo que sábado, 4 dígitos. Que sábado y domingo va a estar cerrado todo, porque así lo anunciaron ayer, todo cerrado, supermercados, gasolineras, farmacias, bancos, todo, a excepción de pulperías y mercaditos. Nada de servicio a domicilio tampoco, nada en autoservicio, sábado y domingo a nivel nacional. Es correcto, entonces mañana va a haber una mayor aglomeración de personas, no solo por la cantidad de lo que corresponden a los dígitos establecidos, sino que para proveerse de sábado y domingo, para sábado y domingo. Habrán personas que, como lo hemos visto, se exponen y salen, aunque no les toque. Entonces, el temor no es que la gente la cantidad de tiempo que se exponen también, porque salen a bancos, salen a gasolineras, probablemente salen a supermercados, salen a farmacias, o sea, más personas, más tiempo en la calle. Esos de 20 a 59 años son los que más están saliendo y es lo que vemos el contagio. Entonces, aquí lo importante no es que las personas no salgan, sino que salgan menos personas a la calle. Porque vamos a guardar el distanciamiento que tenemos nosotros acá. Que salgan menos personas a la calle por menos tiempo. No. Aquí es importante mencionar esto, en la recomendación que yo le hago al gobierno muy respetuosamente. Tenemos que ampliar los horarios de servicio. Ah, muy bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hablar? Demos a los supermercados 12 horas de atención. ¿Qué va a hacer eso? Que solo un dígito se va a tener la posibilidad de acudir a los bancos, de acudir a los supermercados, de acudir a las gasolineras. Un solo dígito, 12 horas, menos probabilidad de concentración de masas. Porque lo que hemos visto es que ni los supermercados ni las instituciones bancarias han sido suficientes para cumplir esa demanda. Horarios más cortos, más aglomeración. Más aglomeración, mayores dígitos, mayor aglomeración. Entonces, lo que vemos en el comportamiento de Centroamérica es eso. Panamá y Costa Rica han aplicado medidas así. Sí han permitido que las personas salgan, pero sale menos. Pero depende mucho también del comportamiento de la población. También. Por supuesto, porque si yo ya me he abastecido, no le voy a decir el día de mañana a mi esposa que le toca transitar mañana que salga. Y a mí me tocó el miércoles. Y vuelven a salir de nuevo. No, por lo menos si se va a autorizar la salida, que aunque existan en el hogar diferentes dígitos que puedan movilizarse el lunes, miércoles y viernes, que por hogar solo se movilicen una vez. Pero igual, aún de esa manera, licenciado Melgar, que es una parte de ir tomando conciencia de la población en Honduras, también es válido científicamente hacer este tipo de recomendaciones. Lo que usted ha permitido hoy nos ha puesto en el contexto de los números. Los números sirven para dar estadísticas, pero más que dar estadísticas en este momento es para hacer recomendaciones, porque aquí no es lo malo que se ha hecho o lo bien que se ha hecho. Aquí lo importante es que son vidas humanas y que tenemos que a través de esto generar el análisis para que hayan recomendaciones prudentes para ser tomadas en cuenta y que en este momento crítico, que los países de Centroamérica que iniciaron esta pandemia están yendo hacia la curva de descenso. Panamá no tuvo atención al inicio. Y que ojalá se mantenga así, ¿verdad? Y que ojalá se mantenga así. Teóricamente se tiende hacia el descenso, ¿verdad? Pocos países han reportado incrementos en su mortalidad como Italia en las últimas horas, que nuevamente ha tenido como un pico hacia el ascenso en la mortalidad. Y lo que pasa... Estados Unidos, por ejemplo, también. Es correcto, pero Costa Rica es uno de los países en el mundo con menos tasa de mortalidad, solo es el 0.5%. Al final, si bien es cierto, todas las medidas de contención y prevención deben de ir encaminadas a reducir el número de casos, pero por sobre todo a reducir la mortalidad. Porque de nada sirve que nosotros lleguemos a tener menos casos de mortalidad en Panamá, porque sabe que la relación esa, estadísticamente nos dice que por cada persona que muere en Panamá han muerto 3 hondureños el día de hoy. Por cada costarricense de esos 2 que han muerto, se mueren 12 hondureños. Esa es la relación que sale en este momento. Doctor Umaña es el presidente, el director del instituto, déjeme apuntar. Dice el doctor Omar
Ah, el doctor Omar Hananía, sí, es el director del Seguro Social, claro, claro. Doctor Hananía, buenas noches. Buenas noches, don Ricardo. Doctor, gracias por aceptar esta comunicación. Doctor, ¿qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué pasó, doctor? ¿Falleció otro paciente? Sí, evidentemente es un paciente joven de 32 años de edad, ingresado y que tuvimos reporte COVID positivo hace 72 horas y acaba de fallecer en el Seguro Social del Hospital Regional del Norte. 32 años confirmado de COVID. Sí. ¿Cuándo ingresó al Seguro Social? Hace aproximadamente unos 7 días. 7 días. Sí. ¿Tenía él algunas condiciones de salud previas? Absolutamente nada, don Ricardo. Desafortunadamente estamos viendo características diferentes a lo que se presenta en Europa. Le da como morbilidad diferente y si usted hace un análisis de las mortalidades que ha tenido el país, se va a dar cuenta que hay gente menor de 50 años sin enfermedades patológicas agregadas, la mayoría. No todos, pero la mayoría sí. Estoy aquí con el doctor Omar Videa. Quisiera consultarle algún dato en relación a lo que nos dice el doctor Omar Hananía. Muy buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Este paciente estuvo en unidad de cuidados críticos? ¿Cómo la evolución de él desde el momento que llegó a un estado grave? No, es un paciente que llegó con una dificultad respiratoria y que se estuvo utilizando un Airbox. Un respirador nasal de alto flujo y que definitivamente en posición prono, como ustedes saben, más el poner acostado indicaciones que tienen y que conocen los internistas. Este paciente definitivamente tuvo una evolución dentro de lo que cabe adecuadamente. Desde el día de ayer estuvo descompensado, llevó un flujo hasta de 15 litros por minuto con el Airbox. Alta cantidad y de hoy oxígeno. Definitivamente no logramos trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos porque nos hizo un paro en la preparación para su traslado. ¿Era de ahí de San Pedro Sula este paciente? Es de las localidades anexas, ¿verdad? Es del área de Choloma. Choloma. Yo quisiera hacerle una interrogante más, doctor, para que nuestra población conozca datos del comportamiento de la enfermedad. Hemos hablado que no solamente la insuficiencia respiratoria es uno de los síntomas de complicación. Desarrolló este paciente para fines de informarle a la población en el sentido de que conozcan que el COVID no solamente es infección o complicación pulmonar, sino que también puede presentarse insuficiencia renal, puede presentarse trastornos de la coagulación, ¿verdad? Que puede reducir plaquetas, por ejemplo, tiempos de coagulación. Llegó a afectar, hace lo que se llama falla múltiple de órganos vitales que fallan, puede haber falla cardíaca también. Evidentemente este paciente no tuvo falla de múltiples de órganos. Sí tuvo un cuadro diarreico, que es una de las cosas que últimamente nos está presentando. O sea que no tuvo esa complicación. Con lo respiratorio bastó para que el paciente tuviese y este problema gastrointestinal al que se refiere también el doctor Hananía. Son síntomas atípicos que puede dar la enfermedad, pero que también están descritos que hay que guardar el cuidado del caso. ¿En su opinión fue fulminante esto, doctor Hananía? Definitivamente, mire, don Ricardo, las características de los pacientes que hemos estado teniendo aquí en el Hospital del Seguro Social en San Pedro Sula no concuerdan con la literatura y con los reportes que tenemos de Europa. Si usted hace un análisis concluyente, se va a encontrar que, por darle un ejemplo, nosotros tenemos un triage en las diferentes áreas de hospitalización, en las diferentes áreas clínicas periféricas y regionales del seguro. Llevamos aproximadamente atendido unos 380 pacientes con sintomatología respiratoria. Pero de esos, no todos son COVID, ¿me entiende? El problema de esto es que nuestros pacientes que ingresan al Seguro Social llegan ya complicados, mucha tardanza, hay síntomas y hay circunstancias que se han complicado porque el paciente, aunque usted lo ve con características normales,
no está bien nutrido, sus defensas no están adecuadas, su nutrición no es adecuada, y eso empieza a complicar una grande de los problemas que tenemos en el hospital. Un ejemplo sencillo: yo tengo una unidad de 8 camas, unidad de cuidado intensivo de 8 camas. Yo tengo 7 pacientes, licenciado. Tengo 7 pacientes, tengo 5 COVID positivos y tengo 2 en espera de resultados. O sea, saturado ya. Totalmente. Estoy expandiéndome, si Dios lo permite, para mañana o pasado 6 unidades más de cuidado intensivo. Las características en la región norte o Valle de Sula son totalmente diferentes, que gracias a Dios que por las características que tiene Tegucigalpa y han tenido mejor control, se ha controlado relativamente, porque pueden haber COVID positivos, pero no llegan a un grado de hospitalización de intermedio ni a cuidado intensivo. Hago un llamado yo a la Secretaría de Salud que debemos de reforzar la parte epidemiológica, que no lo estamos haciendo. No sé si en Tegucigalpa, pero en la costa norte no tenemos cercos epidemiológicos, y eso significa que un paciente puede ser, si usted lo multiplica, puede ser 100 contactos, 200, 500 y hasta 1000 contactos. Eso es exponencial en función a cuánto se relacionó o cuánto tiempo tardó en identificarse. Porque si a mí no me identifican al inicio, entonces yo sigo teniendo contactos hasta por una semana, se imagina. Y eso es el efecto multiplicador del que yo contagié y después usted asintomático por su sistema inmunológico, pero portador del virus, fue a contaminar y contagiar a otras personas. Lo que dice el doctor es muy importante, porque lo que estamos viendo en Cortés es que hay que ir a buscar el virus. Tenemos que ir a buscar el virus. ¿Cómo se va a ir a buscar el virus? Haciéndoles pruebas. Volvemos a tocar ese tema de las pruebas rápidas. Pruebas rápidas para hacer el cerco y evitar que esas personas sigan teniendo contacto con personas sanas que son potenciales portadores del virus. No, Edgar, mire, hay políticas que hay que modificar. Evidentemente, en la etapa de pandemia que tenemos en la costa norte, hay situaciones que hay que modificar. Si usted identifica a un paciente que es COVID positivo y que no tiene sintomatología respiratoria y que usted lo puede manejar ambulatoriamente, hay que hacerle un cerco y hay que ponerle hasta policías o militares para que esa persona no se movilice. Hay características de la zona norte. Es diferente la población en la zona norte, insisto, que la zona central. Aquí nuestro personal que vive en la zona norte, si no ve sangre, no ve fracturas, no ve huesos expuestos, no le crea una enfermedad, no cree que la hipertensión es importante porque no es tangible, que la diabetes no es importante porque no es tangible. Aquí se visualiza y se tiene importancia lo que se ve y se toca. Si hay sangre es importante, si hay un hueso deforme es importante, si hay un hueso salido es importante, si tiene un accidente es importante, pero las enfermedades que no son tangibles no tienen validez. Impresionante, doctor Omar Janía. Le agradezco mucho que ha aceptado esta conversación con Noticieros hoy mismo y que nos dé su opinión sobre lo que está pasando, evidentemente, y su llamado de atención para el cambio de política en relación a enfrentar esta pandemia. Impactante. Doctor, este es un hombre de 32 años, murió en 72 horas, COVID positivo, murió en el Seguro Social, originario de Choloma, y fue ingresado hace 7 días más o menos. Así es. Así es. Lo de las 72 horas, no me... ¿Murió? ¿A qué hora murió, doctor? Perdón. Aproximadamente hace unos 45 minutos, 1 hora. Estamos hablando de las 6:30, 7 de la noche. 32, ¿hace 7 días ingresó al Seguro Social? Exactamente. Hace 7 días. Recordemos, don Edgardo, que tenemos un problema serio y el doctor lo sabe, que las pruebas de PCR, hematología que se mandan a hacer se están tardando demasiado, más de 72 horas, a veces 4 días, 5 días para tener una respuesta, sea positivo o sea negativo. Sí. 8 horas. O sea que, por ejemplo, los datos de hoy de contagiados
¿Son de hace cuánto será más o menos? ¿Tendríamos un desfase de 2, 3 días? De 2, 3 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al cuarto día es el momento en el cual se dan en la mayoría de los casos los síntomas. O sea, que las personas que anduvieron el día lunes en la calle, la principal porcentaje va a empezar a manifestar síntomas el día de mañana. 4 días, no tiene que esperar 14 días usted, 14 días es el tiempo máximo, pero el comportamiento de la enfermedad le dice que si usted hoy tuvo contacto con una persona portadora del virus, usted aproximadamente en 4 días ya está con los síntomas. Doctor, ¿y si le tomo la muestra mañana y me la van a dar viernes, sábado, domingo, hasta el lunes? Ya el paciente ya ha entrado en las complicaciones. Porque claro, en el día 7 es cuando entran en las complicaciones los pacientes, pero no el día 7 de los síntomas, ojo con eso, es en el día 7 de la entrada del virus. Entonces, si el virus me entra a mí, al cuarto día hago los síntomas, 3 días después de haber tenido la fiebre estoy con un cuadro grave y prácticamente solicitando unidad de cuidados intensivos. Pero será por eso que llegan tarde entonces. Sí, porque es que el tiempo de acción es bien corta, licenciado Melgar. Si usted ve que en el día 4 comienzan los síntomas la mayor parte de las personas y en el día 3 de esos síntomas, que es el día 7, comienzan las complicaciones. Entonces, acá es que si usted tiene síntomas y no tiene riesgo, ya lo confirmaron, yo diría que habría que buscar un mecanismo, ya sea por evaluaciones físicas o telefónicas, una llamada. ¿Cómo está usted? ¿Ha seguido con fiebre? ¿No siente dificultad respiratoria? Ya se contó las veces de respiraciones que tiene por minuto. Como lo dijimos en el noticiero anteriormente, una respiración mayor de 22 veces por minuto es un signo ya de alarma en el paciente en este contexto. ¿Qué mensaje nos deja, doctor Jaranía? Bueno, la verdad lo que está mencionando el doctor ahorita es algo fundamental. Nosotros tenemos un call center que llamamos diariamente a todas las personas que han tenido un contacto con COVID positivo, a todas las personas que han tenido que tienen COVID positivo pero no tienen sintomatología respiratoria, porque es necesario hacerle seguimiento. Pero tenemos una fase que nos falta. Necesitamos un albergue o una hospitalización en observatorio, que debe durar entre 14 y 21 días después de que salga del hospital o después de que tenga el diagnóstico positivo. Correcto. Sin complicaciones. Y no lo tenemos, estamos mandando a la gente a la casa. Y eso puede contaminar. Una onda expansiva, como cuando tiramos una piedrita en una laguna, ¿verdad? Sí. Doctor de nuevo, muchas gracias, muy amable. Un placer. Para servirle aquí en el noticiero. El doctor Omar Jaranía es el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Nos confirma la muerte de este hombre joven, 32 años. Es impactante, o absolutamente. sea, no nos deja de impactar las estadísticas, sin duda. El cuadro que nos dijo respiratoria, insuficiencia respiratoria fue la que tuvo él, por la descripción. Y problema gastrointestinal, lo dijo. Sí, que es uno de los síntomas nuevos, no sé si... Sí, pero eso puede ser síntomas no de complicación, hay que aclarar. La diarrea no es un síntoma de complicación, sino que son presentaciones atípicas, poco comunes de la presentación del COVID-19. Pero lógicamente ya la insuficiencia respiratoria sí fue un dato complicado. Bueno, entonces ya tenemos 2 en Francisco Morazán, con el que confirmamos aquí en el noticiero y lo certificó la cadena. Estamos hablando de 15 fallecidos y a nivel nacional, y con este joven de 32 años. En Cortés tenemos hablando ya de 16 fallecidos y en Cortés sube a 10. La cantidad de muertos. Sigue incrementándose la mortalidad, y mi preocupación en este momento, licenciado Melgar, es que se sigan tomándose más departamentos con esta condición, porque eso nos va porque hoy se agregó La Paz. Ya se agregó La Paz, y la tasa de mortalidad en departamentos fuera de Francisco Morazán y de Cortés, como se lo mencioné al inicio, es mayor del 20%. Doctor, de nuevo, muchas gracias, muy amable. El doctor Omar Videas, internista, investigador científico, y estaremos compartiendo con usted, yo creo actualizando toda esta información. Creo que es nuestro deber como médicos y en nuestra profesión, pues compartir la parte clínica en la acción que nos toca diariamente y orientar. Estos datos están en la disponibilidad del gobierno. Lo que queremos es dar un granito de arena, no queremos protagonismo, lo que queremos es ponerles la parte científica y los análisis basados en cosas reales. Y que en base a esos análisis se tomen las decisiones, las mejores decisiones.
Vamos a un corte comercial, ya regresamos. La sección económica es presentada gracias a Tigo. Solicita tu recarga o super recarga desde Estados Unidos. Quíntuple saldo de martes a domingo en recargas de $10 en adelante. Más megas en tus super recargas. Tigo, en todo lo que te mueve. Don Daniel Fortín es vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y también es directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Nos acompaña esta noche unos minutos. Don Daniel, buenas noches. Hola Edgardo, ¿cómo está? Muchas gracias. Sí, pues, en cuarentenado. Sí, por supuesto. La información de lo que ocurrió en el Congreso Nacional dice que el Poder Legislativo aprobó ley que envió el Ejecutivo para proteger al sector productivo del país y a sus trabajadores. Las empresas que conserven a sus empleados respetando todos sus derechos obtendrán una deducción especial adicional de su renta bruta equivalente a un 10%. Los obligados tributarios que paguen impuestos sobre la renta el 30 de abril de 2020 recibirán descuento de 8.5%, entre otras cosas. En su opinión, ¿qué fue lo que aprobó hoy el Congreso Nacional y por qué no continuó con el tema tributario? Bueno, pues a nuestro juicio, todas las propuestas que nosotros habíamos enviado la semana pasada al Ejecutivo realmente fueron aprobadas, pero fueron aprobadas parcialmente y algunas obviamente no fueron aprobadas. Es decir, nosotros habíamos pedido igual trato para todos los obligados tributarios. Y me refiero que obligado tributario es todo aquel que paga impuestos, sea persona natural o sea persona jurídica. Y el Poder Ejecutivo pues extrajo a los grandes contribuyentes de esa petición, pues. Y obviamente pues generó una diferencia que realmente no es justa porque todos estamos dentro de la misma ley y crea realmente una diferencia. Por otro lado, no se aprobaron algunas de las medidas que nosotros estábamos esperando que se aprobaran y quedaron un poco cortos. Entonces realmente tenemos que ponernos a pensar realmente en Honduras y que todo funcione bien. Hay tengo muchas preguntas sobre este asunto, pero vi recientemente esta semana en una cadena de radio y televisión al presidente de la República junto con líderes de la empresa privada. Entendería que hubo un acuerdo, hubo un consenso con respecto a las medidas, pero ahora usted me dice que lo que se aprobó no fue eso. Bueno, nosotros habíamos hecho una petición la semana pasada, específicamente el domingo le habíamos entregado un documento que se lo entregó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada al Ejecutivo, se lo entregó y el día lunes ellos nos respondieron de que se iba a aprobar parcialmente, pero que iban a quedar los grandes contribuyentes fuera. Realmente no estamos de acuerdo con eso, o sea, no estamos de acuerdo. Cuando fue la cadena del día lunes en la noche, en la que sí estaba el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, pero eso no significa que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que iban a aprobar el día de hoy. O sea, nosotros estamos esperando de que puedan haber algún tipo de negociaciones y que nos podamos sentar realmente con el tiempo debido a poderlo hacer. O sea, sí hacerlo rápido, porque sí ha creado demasiada incertidumbre esta situación, porque las empresas en primer lugar tenían que pagar sus sueldos el 30 de marzo y prepararse para ver qué va a pasar en abril, cuando continuamos todavía cerrados. Entonces, si no estamos de acuerdo como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, como cámaras de comercio y como todas las asociaciones gremiales, no estamos de acuerdo que los grandes contribuyentes queden fuera. Y asimismo hay otras peticiones que nosotros habíamos hecho para generar un flujo de efectivo adecuado dentro del país y realmente que eso sea lo que mueva otra vez la economía del país. ¿En qué quedó entonces esta situación? Porque entiendo que el Congreso Nacional no continuó con la aprobación de este paquete de medidas precisamente a petición del sector empresarial. Sí, definitivamente nosotros esperamos. Mire, nosotros entendemos que, o sea, lo que yo entiendo, y puedo estar equivocado, pero lo que yo entiendo es que el Congreso aprobó las medidas el día de hoy y que eso va a salir publicado en el Diario Oficial La Gaceta en los próximos días. O sea, el decreto que anduvo circulando en las redes sociales y que fue televisado el día de hoy, eso fue aprobado. Lo que nosotros esperamos es que puedan haber modificaciones al decreto y que se pueda hacerle ciertos agregados
que es lo que estábamos tratando de negociar con el Poder Legislativo en este momento, porque la medida quedó bastante corta. Cuando me dice bastante corta, es que hay un desbalance en función de a quienes se protege, de a quienes se incentiva, de a quienes se motiva para enfrentar esta situación, esta pandemia, esta crisis. Sí, es que realmente lo que nosotros tenemos que ver es que la economía del país es integral. Entonces, fíjese que es curioso de que, digamos, los micros, pequeños y medianos contribuyentes generan el 80% del empleo del país, pero los grandes contribuyentes generan el 80% de los ingresos del Estado. Entonces, realmente, nosotros entendemos que el gobierno necesita la plata, pero por eso nos tenemos que sentar a hablar como país qué es lo mejor, no hablar teoría, hay que hablar práctica, porque si usted obliga a los grandes contribuyentes a pagar sus impuestos y a pagar el impuesto sobre ventas y no le da ninguna opción de poder dilatar un poco ese pago y lo obliga a hacerlo, pues el gran contribuyente lo va a tener que hacer. Pero eso significará que va a tener que, si no ha estado vendiendo en todo este tiempo, significará que no le va a pagar a sus proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores de los grandes contribuyentes? Es la mediana, la pequeña y la microempresa. Entonces todo es una cadena. O sea, esto no es una cuestión que nosotros lo podemos ver unilateralmente. Entonces, si le va a hacer falta pisto al gobierno, le va a hacer falta, si le hace falta pisto a uno, le hace falta pisto al otro. Entonces realmente tenemos que crear un balance en la economía del país. Entonces, si en la medida de que los grandes contribuyentes puedan dilatar su pago del impuesto sobre la renta, al igual que los medianos y pequeños contribuyentes, pues entonces también se puede generar el flujo que se necesita dentro de las empresas para poder seguir operando y no generar desempleo. ¿Qué pasa si esto no ocurre, don Daniel? Lo que va a pasar es que va a haber pan para hoy y hambre para mañana. O sea, las grandes empresas van a pagar los impuestos, el gobierno va a tener plata, pero después la mediana y la pequeña empresa se va a ver afectada y va a empezar a haber despidos de personal. Y eso es lo que nosotros no queremos. O sea, nosotros queremos preservar el empleo. También la gran empresa está entre una situación, mire, no está operando, están cerrados, tienen que pagar sus planillas, tienen que pagarle a sus proveedores, tienen que pagar todo lo que deben, pues, o sea, arreglar con los bancos, etcétera, porque los bancos no les van a condonar las cuotas para sécula seculor, pues, o sea, tiene que haber un arreglo. Entonces todo tiene que ser un ciclo y tiene que ver, para mí el Estado debería buscar cómo puede generar préstamos puentes momentáneamente para poder esperar que las empresas podamos hacer los pagos del impuesto sobre la renta, los pagos del impuesto sobre ventas, etcétera, etcétera. Fíjese que, digamos, hay ciertas lagunas con eso de los días hábiles, porque ¿cuándo vamos a pagar el impuesto sobre la venta del mes de marzo? El primer día que regresemos nosotros después del toque de queda, que supuestamente es el 13, pero puede ser que no sea el 13, puede ser que sea más adelante. ¿Cómo va a regresar usted inmediatamente y pagar el impuesto sobre ventas? O sea, sí hay una parte que se vendió entre los primeros días de marzo, pero eso es lo que usted necesita o sea, solo recibió la mitad de los ingresos de marzo. Entonces realmente yo creo que debemos de sentarnos en una mesa a platicar, a analizar la situación, que ellos realmente nos expliquen cómo está la situación y nosotros les expliquemos a ellos y que no juguemos a la teoría, porque yo le pudiera decir, ¿y qué le cuesta al Ministerio de Finanzas pedir un préstamo al Banco Central por 3 meses? ¿Y qué le cuesta al Ministerio de Finanzas venir y hacer esto? O pedirle a organismos internacionales o todo. Pero yo no lo puedo decir si realmente no sé lo que pasa en el Ministerio de Finanzas y cómo está la situación con los organismos internacionales. Entonces yo no puedo hablar teoría, tengo que hablar práctica y ver realmente lo que está sucediendo y sentarnos como país todos juntos para salir adelante de esta crisis. Don Daniel, ¿usted cree que esta situación de este estira y encoge, de que se reúnen y se discuten propuestas y se hacen propuestas por acá, se hacen propuestas por allá y luego ocurren estas cosas, es un asunto de decisiones arbitrarias, antojadizas, caprichosas? ¿Qué es esto? Yo quisiera poder darle una respuesta y decirle que realmente son malas decisiones realmente, pues, o sea, para mí es falta de diálogo, es falta de venir y sentarnos realmente los unos con el Ejecutivo,
con nosotros para poder realmente determinar qué es lo que realmente se necesita para poder hacerle frente a esto. O sea, no debería de ser capricho, no debería de ser es que yo soy el que mando, yo soy el que tengo la razón, porque también nosotros no lo estamos haciendo. Si el Ejecutivo, los diputados se deben al pueblo. El pueblo fue quien nos eligió. El Ejecutivo, por algo se llaman servidores públicos, están para servir al público. Entonces realmente debemos de sentarnos, hablar todos, pero no hablar en una forma de diálogo, de entendimiento. Aquí no hay distingos de ningún tipo. Esto está afectando a todo el mundo y aquí podemos quedar muy mal. Es la peor crisis que nosotros hemos vivido en toda la historia, desde lo que yo me recuerdo, pues. Don Daniel Fortín, ¿qué mensaje nos deja esta noche? Yo le pido al gobierno y al Congreso Nacional que realmente escuche a la empresa privada, que se abran al diálogo, que podamos hacer ciertas modificaciones a estos decretos que se aprobaron el día de hoy, que podamos realmente hacer las cosas bien, hacerlo por el país y hacer, como se ha dicho, hacer lo que se tenga que hacer, pero para salir adelante de esta crisis. O sea, nosotros no estamos opinando en cómo manejar el Ministerio de Salud, por ejemplo, porque no somos expertos en eso. Entonces, que nos dejen a nosotros como empresarios ver cómo podemos manejar la economía del país junto con el Ministerio de Finanzas y el SAR y sentarnos para ver cómo dinamizamos esta economía y no suframos más y no existan desempleos y pérdidas de empresas. Muchas gracias, don Daniel, por acompañarnos esta noche aquí en el noticiero. Muchas gracias, Edgardo. Un saludo a la distancia. Igualmente, don Daniel Fortín es vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La sección económica fue presentada gracias a Tigo. Solicita tu recarga o super recarga desde Estados Unidos. Quíntuple saldo de martes a domingo en recargas de $10 en adelante. Más megas en tus super recargas. Tigo, en todo lo que te mueve. Congreso Nacional aprueba $2.500 millones para el auxilio del sector productivo y trabajadores. A petición de empresarios quedó en suspenso la aprobación de los temas tributarios. Muere abogado de 63 años por COVID-19 en hospital privado en la capital y un maestro de 53 en el Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Industria Turística Nacional estima pérdidas de 26.000 millones de lempiras por la pandemia. Más de 1 millón de contagiados y más de 50.000 muertos por COVID-19 en el mundo. Y de última hora, con los 3 nuevos casos confirmados hoy, ya son 222 pacientes de COVID-19 en el país, 204 activos, 3 recuperados y 15 fallecidos. Fallece paciente de 32 años por COVID-19, confirmó a hoy mismo Omar Hananía, presidente del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Es un paciente joven de 32 años de edad, ingresado y que tuvimos reporte COVID positivo hace 72 horas y acaba de fallecer en el Seguro Social del Hospital Regional del Norte. Este fue el resumen de noticias.